Un saludo a todos los seguidores y seguidoras de esta página Legalité, página de derecho que busca difundir y discutir alrededor de lo que es el derecho público, en realidad el derecho administrativo y derecho constitucional. El día de hoy tengo el gusto de contar con la presencia del doctor y profesor José Luis Castro, quien actualmente es asesor dentro de la Corte Constitucional y por eso consideramos tiene todas las credenciales para hablar de una temática que nos interesa. En ese sentido, consideramos que José Luis es alguien que nos puede dar luces en este tema y nada, agradeciéndote por estar aquí. ¿Cómo estás, José Luis? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación y, claro, presto para colaborar con estas iniciativas que me parece que son, digamos, muy útiles, sobre todo ahora en época de pandemia, ¿no? En la que, digamos, estamos adquiriendo y absorbiendo, digamos, conocimientos a través de las nuevas tecnologías. Encantado, un placer siempre estar aquí. Muchísimas gracias, José Luis. Bueno, justamente, como ya lo mencionamos, él es asesor de la actual Corte Constitucional, una corte que, como lo hemos venido repitiendo en este espacio, goza de las más altas credenciales, es una composición bastante interesante y creo yo que también ha ido generando nuevas líneas jurisprudenciales también interesantes que ha hecho que los abogados regresemos a ver con mucho interés las nuevas líneas jurisprudenciales. Entonces, bueno, para dar una introducción al tema, queremos iniciar señalando, creo que podemos partir del hecho que quizás vamos por un punto en común, que bueno, la acción de protección creo que es la garantía constitucional más utilizada en nuestro medio. Ya quizás podremos hablar de los motivos por los cuales usted considera que esto es así, pero lo cierto es que además de que es la más utilizada, muchas de estas acciones de protección son interpuestas por servidores públicos que han sido destituidos, cesados en sus funciones. Y de manera particular, hay servidores públicos que, teniendo un nombramiento provisional que han sido destituidos, acuden a esta garantía. Realmente podríamos señalar que los derechos que generalmente se alegan es o motivación y también la seguridad jurídica, ya que ellos, he visto, manifiestan el tema de que ellos tenían la certeza de que al menos iban a respetar su, entre comillas, estabilidad hasta que exista un nuevo concurso que nombre a su reemplazo. Muchas veces no hay este concurso y los terminan destituyendo, y ellos interponen la acción de protección alegando la vulneración de este derecho. No obstante, también tenemos ya una línea jurisprudencial de la Corte que ha dicho que la estabilidad de los servidores públicos únicamente, o más bien dicho, los únicos servidores públicos que tienen una estabilidad, por así decirlo, son aquellos que han tenido un nombramiento definitivo y que han entrado mediante concursos de méritos de oposición. Digamos que ese podría ser una línea general. Después veremos si es que hay casos que esta regla general tiene ciertas variaciones. Entonces, bajo ese panorama, José Luis, yo quisiera hacerte una pregunta que, bajo tu consideración o lo que has visto en la Corte Constitucional, ¿es este caso de estas personas que tuvieron un nombramiento provisional, que fueron destituidas de su cargo sin que se haya llamado a un nuevo concurso, es un tema de vulneración de derechos fundamentales, un tema de vulneración del derecho a la seguridad jurídica? Si es que consideras que es así, ¿cuáles serían los motivos? Y si es que no, ¿cómo podríamos identificar cuando estamos ante una vulneración del derecho a la seguridad jurídica? Parece que tú has tocado una tecla clave, ¿no? La acción de protección es efectivamente una de las garantías más utilizadas para, digamos, justiciar este tipo de relaciones laborales entre servidores a los cuales se les termina unilateralmente los contratos ocasionales, se les cesa en sus funciones. Es más, yo recuerdo en un estudio empírico que hacíamos de más de 6,000 acciones de protección, concluíamos que alrededor del 40% de las acciones de protección fueron, digamos, por estos temas. Es un número muy alto. Ahora, en el caso particular
En el caso particular de los nombramientos provisionales, bueno, yo recomendaría empezar, digamos, definiendo qué son estos nombramientos provisionales, ¿no? Estas figuras reguladas en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Servicio Público y también el 18 del reglamento de esta ley. Básicamente son, digamos, aquellos que se expiden de manera temporal, ¿no? No te dan estabilidad, ¿no? De manera temporal para ocupar un puesto determinado, digamos, ya sea cuando otro funcionario está suspendido en sus funciones o destituido, o se fue en licencia sin remuneración, o estás en comisión de servicios, ¿no? O ocupes un lugar dentro de la escala jerárquica superior, estés de prueba, por ejemplo, cuando te ascienden, ¿no? Todas estas son situaciones distintas en las que tú vas a tener este nombramiento provisional. De alguna manera tú ya lo adelantabas, ¿no? No hay una vulneración a la estabilidad. Justamente, digamos, es que casi es una tautología lo que voy a decir, ¿no? Es provisional porque no hay una estabilidad. Ahora, esto no significa que, digamos, la terminación unilateral de este tipo de nombramientos no necesariamente, digamos, devenga en vulneraciones a derechos constitucionales. Existen varias líneas al respecto. Quizás tú mencionaste algunas de ellas, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú tienes un nombramiento provisional y ese nombramiento te dan, digamos, hasta que se realice y se designe al ganador de, digamos, un concurso de méritos y oposición para en ese caso otorgarle un nombramiento definitivo? En ese caso, usualmente lo que suele suceder es que las entidades públicas convocan al concurso. Y con la sola convocatoria al concurso público de oposición y méritos, piensan que ya han cumplido el requisito establecido en el artículo 18C del reglamento, ¿no?, de la LOCEP. Y en ese caso te dan por terminado el nombramiento provisional antes de la designación del ganador del concurso. Ese caso es una flagrante violación a la seguridad jurídica. Hay ya, digamos, cierta jurisprudencia consolidada sobre aquello. Y sí, lo más, digamos, el argumento más frecuente es la vulneración de la seguridad jurídica. En este caso, tanto del artículo 19 como del artículo 18C de la Constitución. Otro caso de nombramientos provisionales en los que tú tienes vulneración se da cuando, digamos, el funcionario se encuentra a prueba, ¿no?, y sin una debida motivación le terminan el nombramiento provisional. Allí también la Corte te ha dicho, ¿no?, tiene que haber una debida motivación, es decir, enunciación de norma, justificación de la pertinencia, argumentos específicos que te digan por qué te están terminando el nombramiento provisional en este caso de, digamos, del funcionario que se encuentra a prueba. Otra línea. Ahí me surge, perdón que te interrumpa, ahí me surgen ahí dos preguntas para ver si llegamos a una conclusión. Entonces, en el caso de que tú has mencionado que le terminan el nombramiento recién cuando llaman al concurso, no cuando ha sido posesionado, entonces ahí se abrió una vulneración. Entonces, la conclusión es, si es que ya hubieran posesionado, no habría vulneración del derecho a la seguridad jurídica. Efectivamente, en ese caso, tienen que haber designado, te dice el reglamento. Tienen que haber designado. Con la designación, tú tienes allí sí una aplicación de normas infraconstitucionales. No podrías activar la vía constitucional para quejarte de la aplicación de normativa infraconstitucional. Ya, ahora bueno, un poco, pero también a veces nosotros le queremos enfocar también un poco en la parte práctica. Bueno, ya digamos que pasa este tema, pongo la acción de protección, pero bueno, finalmente la Corte Constitucional dirá, es una vulneración del derecho a la seguridad jurídica, se retrotrae, pero ya la institución pública lo único que tendría que hacer, digamos, entre comillas, para viabilizar, no sé si decir la destitución, pero ya viabilizar lo que había hecho es simplemente continuar con el concurso, designar y así, bueno, ahí sí cumplió los parámetros y no pasaría nada. Entonces, quizás, bueno, ahí tal vez me gano un par de meses, dependiendo de qué tan avanzado está el concurso, pero digamos que ya
no se ganaría mucho, o... Digamos, depende de la estrategia judicial y de tu posición, digamos, previa a la activación de la acción de protección. Me parece que, digamos, al final del día tú te tienes que preguntar, ¿para qué estoy proponiendo la acción de protección? Para mantenerme en el cargo, bueno, te puede servir, como tú dices, unos meses. Ahora, tú quieres participar en el concurso y, digamos, quieres anular el concurso, para eso sí te va a servir, como tú nos dices, ¿no? No te van a reconocer otros derechos que tú todavía no tienes, digamos, no te van a declarar derechos, artículo 42 de la Ley Orgánica de Garantías, ¿no? Es imposible que te declaren derechos, que te declaren ganador, y este es un, digamos, también es un error usual en las demandas de acción de protección, ¿no? Vean, no se designó, decláreme ganador del concurso. Eso no se puede hacer mediante acción de protección, ¿no? Eso no lo puede hacer el juez constitucional ni de primera instancia, ni en la apelación, mucho menos si tú presentas acción extraordinaria de protección y va ante la Corte Constitucional. Ahora, en cuanto al tema, a lo segundo que mencionaste, el tema de la motivación, o sea, ya la Corte ha dicho, bueno, no es que se requiere muchos esquemas de motivación como antes, sino aquí es la enunciación del derecho, los hechos relevantes y los concatenamos. En este sentido, o sea, pero ya, si uno va digamos, de estas acciones de personal donde le notifican que efectivamente ya terminó ya se da por terminado, lo que hacen es decir, bueno, el artículo de la LOCEP señala que se puede dar por terminado en cualquier momento, usted tiene un nombramiento provisional, por lo tanto le damos por terminado. ¿Es necesario explicar un motivo más adicional? Porque finalmente, o sea, lo que ellos están diciendo, la norma me dice esto, el hecho, usted se subsuma al hecho, conclusión, digamos que habría una justificación interna, pero no sé si es que también consideras que debe haber una justificación externa, decir los motivos, si necesariamente yo debería decir, bueno, este funcionario no responde a la eficiencia de la administración, etcétera, o valdría con una justificación interna, tomando en cuenta que la norma ha dicho que en cualquier momento se puede dar por terminado este contrato provisional. Digamos, este caso de prueba, digamos, el caso al que me refería es exclusivamente este nombramiento provisional que te dan cuando estás a prueba, ¿no? Cuando estás a prueba. En ese caso, ¿cuál va a ser la motivación? Mira, no cumpliste con los parámetros de la evaluación. Qué sé yo, 76, 77 de la LOCEP, ¿no? Y con ello estarías denunciando, has corrido una evaluación, has realizado la evaluación en la entidad pública, no tuviste el rendimiento esperado, esperábamos esto de ti en tu ascenso, no lo tuviste, me parece que con eso se cumple la motivación. No sé si es, digamos, un motivo externo o interno, ¿no? No es solo un motivo jurídico, eso sí me parece que es necesario recalcarlo, también es un motivo fáctico, es decir, estás dependiendo de la evaluación de tu desempeño. Si yo te digo, mira, de acuerdo con el artículo 75, te voy a terminar tu nombramiento de la LOCEP, te voy a terminar tu nombramiento. Es una motivación incompleta, no te estoy explicando la pertinencia. Me parece que, digamos, cumples con el parámetro de pertinencia cuando le das una razón específica al ciudadano, en este caso al funcionario público que estaba a prueba, de por qué no cumplió con lo esperado. Y además, aquello tiene que garantizarte no solo el derecho a la motivación, sino también me atrevería a decir el parámetro de la seguridad jurídica, ¿no? Es decir, tú sabes a qué parámetros, digamos, a qué estándares te atienes antes de ser evaluado, ¿no? Antes de desempeñar el cargo para el cual te están ascendiendo. Por allí va esta línea jurisprudencial de la Corte Constitucional. ¿Y qué otras líneas? Justo te había interrumpido, pero bueno, ya tenemos esto de las líneas, de la primera que es hasta que llame el concurso, el tema del periodo de prueba. ¿Qué otras líneas, digamos, consolidadas, y no sé si esa sea la palabra, pero que tú consideras que ya se podría, más que todo decir, bueno, aquí hay un tema de índole constitucional y usted tiene la vía constitucional activada para ir tranquilamente, por así decirlo? Digamos, aparte de los más evidentes que quizás los abarquemos después, que es la estabilidad reforzada, ¿no? Por ejemplo, tienes una línea interesante en la revocatoria de nombramientos. En la revocatoria de nombramientos sin activar la acción de lesividad, te ha dicho la Corte, es una vulneración al derecho a la seguridad jurídica. Tampoco te dicen, vea, dele a este señor el nombramiento definitivo. No te dice aquello la Corte, pero tienes que activar o tenías, ¿no?, que activar la acción de lesividad.
Otro caso, casos de destitución por sumarios administrativos. Y aquí hay un grupo importante también de acciones de protección de servidores públicos que entraron a alguna entidad del sector público, ¿no? La autoridad, digamos, que entraron con un exalcalde, ¿ya? Mientras ese exalcalde y la administración de ese exalcalde en un municipio, digamos, decidió hacer un concurso. Y el nuevo alcalde dice, vea, yo no tengo los papeles, yo no tengo ningún documento que acredite que hicieron ningún concurso público. Por lo tanto, yo voy a declarar, digamos, nulos, Sí, inclusive aquello, nulos todos los documentos de su nombramiento. En ese caso, por ejemplo, la Corte Constitucional te ha dicho que no le corresponde al funcionario público entregar, ¿no?, a la autoridad pública los documentos, sino es al revés. Hay una reversión de la carga probatoria y es la autoridad pública la que tiene que probar que no hubo un concurso público y revocarte el nombramiento. ahora, y yo quiero ahí hacer una puntualización porque esto es un tema que incluso lo hemos debatido nosotros en nuestro canal. Como sabes, también hacemos desde el derecho administrativo, y a propósito de ese precedente que tú mencionas, digamos que ahí la Corte Constitucional, digamos que para mí ha establecido una excepción al tema de lesividad, porque si es que vamos al derecho administrativo desde la doctrina pura y dura, el acto que es nulo, que evidentemente es contrario a la ley, que no ha seguido los parámetros, el procedimiento, no requiere de la declaratoria de la lesividad. Porque alguien dice, porque nadie puede beneficiarse de un acto contrario a la ley, sea de quien sea la culpa. Pero bueno, aquí la Corte Constitucional, en un precedente que, bueno, lo tenemos ahí identificado, ya lo hemos de poner como banner, digamos que ha dicho que en este caso, por tratarse de, digamos, del trabajo, de la estabilidad laboral, se debe acudir a la lesividad. Ahí Efectivamente. tenemos tal vez opiniones encontradas desde el derecho administrativo, lo que sea, pero lo que sí, bueno, finalmente es jurisprudencia vinculante y hay que tomarlo en cuenta. Si usted es servidor público y usted dice, bueno, en principio debería únicamente revocar en propia sede administrativa, mucho ojo, que la Corte Constitucional ya nos ha dicho que si se trata, yo diría que por lo pronto solo el tema de nombramientos, ¿no? En el tema de nombramientos es necesario declarar lesividad, más allá de este tema de la doctrina. Entonces, me parece muy interesante. Ahora, un poco habíamos hablado, sí, de los escenarios sobre los cuales se puede dar los nombramientos provisionales y cuándo es necesario acudir a este tipo de nombramiento, pero ya también nosotros conocemos, y ya también ha sido pronunciamiento de la Corte, que las instituciones públicas han desnaturalizado este tipo de figuras. Nosotros tenemos personas que van con nombramientos provisionales de año tras año, y en los hechos, ese nombramiento formalmente provisional podría en realidad tener detrás casi un funcionario de carrera. Entonces, y si es que vamos también por el argumento de que el funcionario público no debe, digamos, responder por los errores de la administración, mal podría decir, bueno, usted tampoco tiene estabilidad. ¿Cuál es tu criterio respecto a eso? O sea, ¿qué debería hacer la Corte en estos casos donde hay un nombramiento provisional formal, pero materialmente puede ser un funcionario de carrera? Si es que hay una desvinculación, ¿consideras que ahí sí es un tema de vulneración de derecho a la seguridad jurídica, o qué parámetros o qué análisis le harías? Bueno, en este caso, no solamente te sucede con los nombramientos provisionales, sino también ha sido muy frecuente a partir de 2010, ¿cierto? Con los contratos ocasionales, ¿no? Son figuras distintas, ¿no? Son figuras distintas, pero comparten una, digamos, similitud. Se asemejan en tanto ninguno de los dos te garantiza la estabilidad laboral. Son excepciones al principio de estabilidad laboral, pero como tú dices, es excepción, por ejemplo, el contrato del 80-20, ya, digamos, la realidad lo que hace es pisotearte las disposiciones jurídicas, ¿no? Que forman parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano. Pero, digamos, en esos casos tú tienes varias sentencias. Se me vienen a la mente la 48-17-CEP-CC, la sentencia 309-16-CEP-CC, la sentencia 263-18-CEP-CC,
en la que la Corte, digamos, te dice, mira, y te lo dice de frente, mantener al trabajador bajo modalidades de contratos ocasionales o nombramientos provisionales por tiempos indefinidos, ¿no? Da a entender que las necesidades, digamos, institucionales de estas entidades ya no son temporales, pues, ya no son provisionales, son permanentes. Entonces, tú lo que estás haciendo es vulnerando la estabilidad. Quizás la anterior jurisprudencia, digamos, la jurisprudencia pre-2019, no te tomaba tanto digamos, el toro por los cuernos y no te decía, mire, estás vulnerando la estabilidad y se iba por el argumento de la seguridad jurídica. Pero en la nueva, digamos, conformación de la Corte, hay varias decisiones en las que se ha dicho aquello. Se me viene a la mente la 3-19-JP, ¿no? Aquello, digamos, si tú lees esta jurisprudencia 3-19-JP/20, allí la Corte te lo dice expresamente, te dice, mira, esto que tú has venido haciendo, cierto Estado, de aplicar como regla común una excepción, es claramente vulneratorio del principio de estabilidad. Claro, después te va a, digamos, a vincular el tema con protección reforzada, ¿no? A ciertos grupos de atención prioritaria, pero me parece que esa es una línea que se tiene que seguir desarrollando. Luego, digamos, veremos cómo va la coyuntura, ¿no? ¿Qué tanto puede hacer, digamos, pueden hacer los pronunciamientos de la Corte Constitucional en un contexto de violación sistemática de estos derechos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ya lo has mencionado, entonces existe una línea jurisprudencial que ahora quiero abordar, que es el tema de la protección reforzada. Generalmente, entiendo yo, son alrededor de estos grupos de atención prioritaria que están en el artículo 35 de la Constitución. ¿Qué ha dicho la Corte en cuanto a estos funcionarios públicos que tienen una situación que quizás, bueno, no quizás, tienen una situación de vulnerabilidad atrás que necesitarían una mayor estabilidad? Justamente el nombre lo dice, estabilidad reforzada. ¿Qué ha dicho la Corte? Muy bien. Allí, digamos, tú tienes una jurisprudencia y unas líneas jurisprudenciales muy profusas, muy amplias, ¿no? Tú tienes, por ejemplo, me refiero a las decisiones más recientes, ¿no? La sentencia 689-19-EP. Este caso es básicamente el padre de un discapacitado, es decir, alguien que funge como un sustituto de acuerdo con la Ley Orgánica de Discapacidades, ¿no? Este señor que trabaja con contratos ocasionales, me parece que trabajaba en la SECOM desde 2015 hasta 2018, le notifican y le dicen, miren señor, su contrato debido a la reestructuración de la entidad está terminado. Él presenta una acción de protección y ocurre lo que ocurre básicamente con el 80% de acciones de protección, salvo que seas un alcalde destituido y te acepten las garantías sí porque sí, ¿no? Sin razón alguna. Lo que le dicen en la acción de protección es, mire, en realidad esto es jurisdicción contencioso administrativo. Usted está impugnando un acto que puede irse allá a reclamar. Esto te vulnera la garantía de la motivación. ¿Por qué? Porque además de la enunciación de normas, además de la justificación, de la pertinencia, digamos, de la aplicación de esa norma, tú en garantías jurisdiccionales tienes que cumplir con un tercer criterio, ¿no es cierto? Que es el análisis de derechos constitucionales. Entonces, este señor está diciendo a la Corte, ¿no es cierto? Al tribunal le está diciendo, mira, a mí me están despidiendo y me están, digamos, quitando esta protección, que es un derecho constitucional, que está reconocido tanto en el artículo 49 como en el artículo 47 de la Constitución. Y además está desarrollado en el artículo 48 de la Ley Orgánica de Discapacidades. Y la Corte Constitucional, vía acción extraordinaria de protección, te dice, sí, mira, aquí nosotros estamos detectando que el señor no tenía estabilidad, eso es cierto, pero sí tenía protección reforzada, aquella protección reforzada de la cual te habla el artículo 48 de la Ley Orgánica de Discapacidades. Ojo, no te dice vas a ser un funcionario permanente, pero si es que te terminan el contrato, te tienen que indemnizar, pues, ¿no? Ojo, allí, además, en este caso se vulneran otros derechos conexos, porque el señor pierde la afiliación al IES y, digamos, su hijo también pierde la cobertura médica, se quedan sin ingresos, se interrumpe el tratamiento de su hijo. El Ministerio de Salud Pública tampoco le brinda cobertura al niño, que se encontraba en situación de doble vulnerabilidad, ¿no?
digamos, niño y por persona con discapacidad. Entonces, en este caso, digamos, se afectó la estabilidad reforzada del padre, este derecho del cual es, digamos, titular el hijo, ¿no? Se inobservó la Constitución, se inobservó la Ley Orgánica de Discapacidades, por lo tanto, estás vulnerando derechos. En ese caso, la compensación, hablando ya en términos de reparación, ¿cuál fue? Básicamente la indemnización, una compensación económica por la desvinculación unilateral, ¿no? Y ¿La reinserción hubo, no hubo? no hubo porque este señor ya tenía otro trabajo. Ah, ok, Ya tenía listo, otro bueno, sí. trabajo. Entonces, digamos, depende del caso a caso, ¿no? Depende. Luego le mandaron al IES también, si mal no recuerdo, a realizar gestiones para que se continúe con el tratamiento del niño. El Ministerio de Inclusión también entró a jugar en el caso para que se otorguen los beneficios que le correspondían. Algo interesante que justamente mencionaste y que creo que es muy importante tomarlo en cuenta es que finalmente, más allá de que nosotros sabemos que hay un régimen protector de estas personas en la Constitución, no por ello no significa que yo deba irme a la ley, como en este caso es la ley de la orgánica de discapacidades. Y ahí hay que tener también mucha puntualización, porque los jueces, cuando uno más o menos hace una argumentación y va a la ley, ahí es donde uno dice, ah, no, entonces es cuestión de legalidad, vaya al contencioso, pero hay mucho ojo. Es verdad, siempre debemos argumentar a partir de la Constitución, evidentemente, pero no por eso significa que no podemos ir a las otras leyes. Un ejemplo de esto es lo que nos acaba de mencionar José Luis. Y claro, creo que el problema también es analizar y aterrizar el problema jurídico, ¿no? O sea, nosotros no, ahí, al menos en este caso que nos cuenta, no es el tema de la estabilidad, es también el tema de la situación de su hijo, de su entorno, del tema de personas con discapacidad, que es un hecho relevante que debió haber analizado la Corte para ver si en este caso debía ir más allá. Ahora bien, no obstante, también creo que el desconocimiento, podríamos llamarlo, podría ser de lado y lado. La idea es que los jueces con las en líneas jurisprudenciales cada vez más diferencien cuando en realidad es necesario estar dentro de un tema de índole constitucional. No obstante, también nosotros vemos que es muy difícil diferenciar esta línea, porque ya en la teoría podemos decir, cuando estamos en vulneración de derechos constitucionales, la línea, la garantía es la vía. Cuando estamos en temas de derecho que no es dentro de la esfera constitucional, la vía ordinaria es. En la teoría es muy fácil decirlo, ahora en la práctica, ¿cómo diferenciar cuando estamos ante la vía ordinaria? ¿Qué parámetros mínimos se deben tomar en cuenta a la hora, digamos, de evaluar si es que estamos ante una acción de protección? Porque hay que decirlo, también muchos abogados utilizan esta vía, tal vez a sabiendas que en realidad la vía ordinaria es la adecuada, por el tema de que es mucho más rápida. Entonces, ¿qué parámetros tú consideras que se debería tomar en cuenta a la hora de evaluar la vía constitucional como idónea? Perfecto. Yo, digamos, voy a ser muy directo. Yo desconfío mucho de estos universalismos, es decir, de que te digan, sigue esta regla general y siempre vas a estar en sede constitucional. Porque si hay algo que, digamos, que uno aprende de estar leyendo constantemente jurisprudencia, es que, digamos, no todos los casos comparten el mismo patrón fáctico. Sí hay, digamos, ciertas similitudes. ¿Y hacia dónde voy? Me parece que lo que te determina cuando estás, digamos, frente a una vulneración de derechos constitucionales, cuando puedes tener la seguridad de aquello, es cuando tú identificas un precedente constitucional, ¿no? Inclusive te da la claridad de cuándo no, ¿no? Por ejemplo, la Corte Constitucional ya te ha dicho cuándo no hay vulneración de derechos constitucionales. Mira, si tú te quejas únicamente por la terminación, por la no renovación de tu contrato ocasional, eso no es ámbito, digamos, de garantía jurisdiccional, en este caso de la acción de protección. Si tú te quejas por la aplicación de la LOCEP, ¿no es cierto?, para destitución, por la compra de la renuncia, por, digamos, en general, la aplicación de normativa infraconstitucional, sin atarla, como bien tú nos dices, ¿no?, sin atarla al derecho constitucional,
Entonces, claramente no vayas a la acción de protección. Digamos, no tengo yo una respuesta general, no tengo yo una respuesta general. La Corte te ha dicho que en ocasiones puede ser la urgencia, en ocasiones que no se trate únicamente de derechos laborales, sino también tienes que vincular derechos como la igualdad y no discriminación, la protección reforzada. Ahí me parece que es clarísimo, ¿no? Que la acción de protección es la vía. Sobre lo otro que tú comentabas, me parece que hay una suerte de distorsión, ¿no? Y distorsión en la que de alguna manera contribuyó la jurisprudencia constitucional, haciéndonos creer que hay cuestiones completamente diseccionadas, distintas, ¿no? Que es la legalidad y la constitucionalidad. Cuando, digamos, si nos ponemos a pensar, esto es ridículo, ¿no? Es ridículo, ¿por qué? Porque los derechos se desarrollan en las leyes, pues. Si tú tienes una protección reforzada y no tienes desarrollado una indemnización en la Ley Orgánica de Discapacidades, básicamente no tienes una, digamos, una protección, pues. Entonces, no me parece que ese sea, digamos, un parámetro que, digamos, sigue vigente lastimosamente de la constitucionalidad y de la legalidad y que el juez tiene que observar en cada caso. Me parece que tenemos que ir adoptando parámetros que ya se han adoptado en la jurisprudencia colombiana, por ejemplo, en la jurisprudencia española, ¿no? La Corte Serían cuáles. te ha dicho, por ejemplo, que la urgencia no es un parámetro. Sí, digamos, ese es de las medidas cautelares, pero yo tampoco le cerraría para acción de protección, ¿no? Dependiendo de los casos. No es lo mismo, digamos, el señor que está con el hijo discapacitado y gana $10,000 que otra persona que no gana nada mensualmente, ¿no? Digamos, al final del día, sí, vas a tener que llegar al caso por caso, pero sí vas a tener cierto panorama, digamos, mucho más claro. Primero, si los jueces se vuelven, digamos, un poco enciclopedias de precedentes jurisprudenciales, es decir, tienes realmente jueces especializados en materia constitucional, que es algo que ahora no tenemos. ¿Consideras que así debería ser? Creo que hay muchas personas que, bueno, un tema coyuntural que tal vez no se tome en cuenta porque esto va a salir más tarde, es lo que está pasando actualmente con el tema del alcalde de Quito, pero más allá de todos los vaivenes alrededor de esto, quienes tal vez tenemos en el día a día, sabemos que no está muy alejado de la realidad este tema de conceder y no conceder, incluso por encima de las líneas jurisprudenciales. Entonces, ¿tú consideras que sí es necesario establecer jueces de primera instancia especializados en materia constitucional? Mira, yo doy clases en posgrado y hablo con algunos de los jueces. Y los jueces lo que me dicen es, verás, nosotros tenemos que resolver más o menos 6 casos al día. Tenemos que hacer unas 4 a 6 audiencias al día. ¿A qué hora yo me voy a poner a leer las sentencias de 20 páginas de la Corte Constitucional? Las de antes eran de 100. Claro, por suerte ahora ya son... Digamos, eso aúna, ¿no? Eso aúna al problema. Ahora lo que hay que buscar son, digamos, son soluciones. Digamos, me parece que de alguna manera, a veces es gracioso, pero ya hasta con dibujitos te explica la Corte, digamos, en el caso del alcalde, ¿no es cierto?, de las medidas cautelares, pero ni así se entiende, ¿no? Ni así se entiende. Pero me parece que es un trabajo pedagógico el que se tiene que hacer. También me parece que es un trabajo institucional el que se tiene que hacer, digamos. Yo no me pondría para nada a una jurisdicción especializada constitucional, pero no sé si esa sea una solución única, ¿no? Me parece que es integral el asunto. Ahora, digamos, se está desarrollando jurisprudencia, sí, pero el trabajo que tiene que hacer el Consejo de la Judicatura a través de la Escuela de la Función Judicial es vital para aquello, ¿no? También el trabajo, inclusive, digamos, ustedes no se imaginan lo que están haciendo a partir de estos medios, digamos, de estos clips de difusión, ¿no? Es súper importante seguir, digamos, difundiendo la jurisprudencia constitucional para seguir aclarando, como te digo, caso a caso todas estas dudas. José Luis, antes del mensaje despedida, deber pendiente de la Corte Constitucional respecto a este tema de los nombramientos. ¿Consideras que hay un deber pendiente? ¿Consideras que va en buen camino, pero es cuestión de ir desarrollando? ¿Qué crees que falta? Para no ser tan abstracto como en mis respuestas anteriores, quizás algo muy concreto. La ley de la protección de las mujeres embarazadas, que ya, digamos, le exhortó a hacer a la Asamblea en la sentencia 3-19-JP,
Exactamente eso me parece que tendrían que, a mí me parece que, por ejemplo, casos que se resuelven, acciones extraordinarias de protección, podrían influir en el procedimiento legislativo, podrían influir en el procedimiento legislativo a efectos de que, digamos, se genere una influencia de la decisión constitucional ya en la ley, más allá de que tú tienes muchos parámetros que la Asamblea tendrá que observar. Luego, digamos, hay un gran vacío en la implementación de las decisiones, ¿no? En la verificación, en el seguimiento de las decisiones. Una gran tarea pendiente es la celeridad. No puede ser que tú, digamos, presentes una acción de protección, te demores 3 meses en recibir una decisión, luego un año una de segunda instancia y luego Totalmente. 5 a 7 años de una acción extraordinaria de protección. Esa me parece que es una ¿Falta de tarea. compromiso o falta o una reforma a la Ley Orgánica de Garantías? Digamos, es que en ese caso no sé si sea suficiente la reforma a la ley orgánica, ¿no? Estarías de alguna manera limitando el acceso a garantías, con lo que no sé si sea suficiente. No, Eh, el tema del cumplimiento de la sentencia, porque claro, bueno, ahí leí un poco, el gran vacío es la segunda instancia. Como lo he mencionado, ahí es tierra de nadie. Uno, por eso la idea, siempre como estrategia, es ganar en primera, porque en segunda no se sabe cuándo van a revocar o aceptarlo, y bueno, hay que tratar de ejecutar la sentencia en primera instancia. Me parece que puede ser, sí, falta de institución, como tú dices, solo el artículo 24 de la ley orgánica medio te habla de la segunda 8 instancia de días, garantías pero jurisdiccionales. Claro, eso no se cumple nunca, pero suspenden la audiencia. suspenden, Entonces es dice que lo no, llaman entonces audiencia, significa que además. uno corre el término. Muchísimas gracias, José Luis, por el tiempo que nos has brindado, por estos conocimientos, por estos tips, que la idea justamente es esto. Bueno, tal vez no lean siempre es importante leer, pero tal vez si es que no tienen tiempo, pues bueno, vengamos a estos videos y qué mejor que con personas que están muy instruidas dentro del tema. Te agradezco un montón y bueno, esperemos contar contigo tal vez en futuros espacios también. Te dejamos con el compromiso y nada, te agradezco un montón. Muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación, encantado.